Ok, bueno, siendo ya la hora concreta pactada, bueno, pasando algunos minutos, buenas noches con todos los socios y farmacéuticos que se han dado un tiempo para este webinar internacional. Es el penúltimo del año que está organizando la Sociedad Peruana de Farmacia Hospitalaria. Dentro de esta serie de actividades que hemos tenido, pues en beneficio de todos los farmacéuticos asociados o no asociados, vale la redundancia, a nuestra Sociedad Peruana de Farmacia Hospitalaria, ¿no? Este webinar internacional que tenemos tiene como tema el uso potencial de la IAS, ¿no? Que son las inteligencia artificial, en los procesos farmacéuticos. Quien va a estar a cargo es el farmacéutico Juan Hernández Ruiz, el de Magíster. Él trabaja en AL Pharma, es de Colombia y es quien nos va a brindar esta ponencia en este webinar de ahora. Vamos a dar algunas recomendaciones a todos los participantes. Siempre es bueno mencionar estas recomendaciones que damos en todas las ponencias de nuestro webinar que brindamos. Primero, que los micrófonos deben estar silenciados para no interrumpir al paciente. Si se tiene alguna pregunta, la vamos a hacer el chat y activando su micrófono, pero eso va a ser al final de la ponencia, ¿no? Recordar que el webinar es totalmente gratuito. Solo si el participante desearía el certificado, que es algo opcional, pues debe haber realizado el pago correspondiente para obtener dicho certificado. Habrá un link de asistencia que es solo para los participantes que deseen el certificado, ¿no? O que aquellos que hayan cancelado, ¿no? Y que no son socios hábiles, ¿no? Eh, en caso de de los nacionales, hasta hoy, si es que quisieran hacer cancelar el pago, lo puedan hacer. En el caso de los extranjeros, se les va a esperar hasta mañana, ¿no? Para obtener el certificado es indispensable tener el registro de la asistencia a este webinar, ¿no? Caso contrario de no tener una evidencia de su asistencia, pues si desea el certificado del participante deberá de dar una evaluación con una nota aprobatoria. Y esto aplica tanto a los que no son socios y a los socios hábiles, ¿no? Y a todo aquel que ha pagado por el certificado. Después, acabando esta ponencia, los certificados serán enviados dentro de los 15 días hábiles a los email que brindaron al momento de inscribirse, ¿no? Dicho esto, pues vamos a empezar con la ponencia, pero voy a presentar al doctor. Él es Juan Fernández. Les había mencionado que es de Colombia, trabaja en AL Pharma, el químico farmacéutico de la Universidad de Antioquia, tiene un máster en economía de la salud en la Universidad de CES, es miembro fundador de Hipócrates, es especialista y entrenador del producto AL Pharma, tiene experiencia en la dirección médica de servicios farmacéuticos oncológicos a nivel nacional y tiene participación pues, en publicaciones científicas sobre el uso potencial de las inteligencias artificiales en los procesos farmacéuticos. Bueno, sin dar más preámbulo y bueno, que tiene una trayectoria más amplia, pero se ha tratado de mencionar lo más resaltante, pues lo dejo con ustedes con Juan Hernández, que nos va a brindar su ponencia a continuación. Adelante, Juan. Listo, Rubino, muchas gracias. Me avisas cuando estén viendo la pantalla. Que me activen el permiso para poder activar, para poder presentar la pantalla. Ya está. Pues ya se puede ver. Listo. Ya se puede ver el cambio de la pantalla y todo. Sí, sí se puede ver. Todo perfecto. Listo, muy buenas noches para todos. Pues de antemano agradeciéndole mucho a la Sociedad Peruana de Farmacia Hospitalaria, encabezada por Rubino, pues, con esta invitación que nos hacen
sobre esta charla que vamos a realizar el día de hoy. Pues la charla se denomina uso potencial de la inteligencia artificial en procesos farmacéuticos. Como lo dijo Rubino, mi nombre es Juan Camilo Hernández, yo soy químico farmacéutico de la Universidad de Antioquia. Soy máster en Economía de la Salud de la Universidad CES de Medellín. Soy especialista y entrenador de producto y un laboratorio de la industria farmacéutica acá en Colombia que se llama Alfarma, que nos encargamos de la comercialización y distribución de medicamentos hemato-oncológicos, y soy miembro fundador de un tanque de pensamiento que tenemos acá en Colombia que se llama Hipócrates, el cual pues voy a ir mencionando en algunos slides una información que sacamos de ahí. Básicamente este tanque de pensamiento es un grupo de personal, digamos, de salud de diferentes ramas. Está encabezado por un oncólogo clínico que se llama Luis Eduardo Pino, que de verdad pues, es una persona que tiene mucho conocimiento en este tema de inteligencia artificial, y él abrió pues como una convocatoria para que participáramos varias personas, y yo estoy pues como en ese proceso de creación y de funcionamiento del tanque de pensamiento. Entonces, para empezar, este va a ser como la agenda, va a ser como el camino que voy a llevar en esta presentación. Estos van a ser los temas que vamos a llevar durante el tiempo pues, que me asignaron para esta actividad. Lo primero va a ser el tema de inteligencia artificial en farmacología. Entonces, para entender un poco los que son los conceptos generales de inteligencia artificial en salud, para eso tengo pues como una información y unos slides que saqué de Hipócrates. Vamos a hablar sobre temas de inteligencia artificial en investigación y desarrollo de medicamentos, en todo lo que tiene que ver la fase del descubrimiento de los medicamentos, desde la fase preclínica y la fase clínica. Eso es pues como uno de los temas que vamos a abordar en este punto. En el segundo paso vamos a llevar un artículo que está publicado en la revista Vita en la Universidad de Antioquia, quien pues solicita autorización para poderlo socializar acá con el doctor Carlos Gómez, en el cual nos muestran unos algoritmos que desarrollaron, o sea, una automatización de procesos con el fin de identificar unas ineficiencias en una IPS acá en Colombia. Entonces, básicamente, ellos lo que hicieron fue establecer una problemática, identificar una problemática y después desarrollaron unos algoritmos matemáticos para identificar unas ineficiencias farmacológicas, que también es muy importante tener en cuenta que las ineficiencias farmacológicas, a pesar de que causan daños en salud, también pueden generar, digamos, algunos errores o algunos problemas asociados en temas económicos, que para ninguno es un secreto, pues que el tema económico también tiene mucha importancia en temas de salud. El tercer punto que va a tocar es un algoritmo de clasificación para interacciones. En este lo que se hizo fue que se desarrolló en la Universidad de Puebla, en México, un algoritmo de clasificación de interacciones en el cual pues desarrollaron un modelo matemático, entrenaron un software con el fin de poder identificar las interacciones farmacológicas que se presentaron pues en una institución. Igual todos estos puntos los voy a ir desarrollando con más calma a medida que vayamos transcurriendo pues como en la presentación. Y al final, el tema de inteligencia artificial en modelos de decisiones. Acá me voy a basar en temas de economía de la salud que también están, digamos, muy asociadas con temas del servicio farmacéutico. En modelos de decisiones, básicamente traje dos modelos de decisiones, que son el árbol de decisiones y el modelo de Markov, que es, digamos, como un tipo de modelo que se maneja en economía de la salud para mirar la transición en estados de los pacientes en algunas condiciones de enfermedad. Y ya para el final, entonces, pues poder identificar cuál es en sí el uso potencial de la inteligencia artificial en todo lo que tiene que ver con los procesos del servicio farmacéutico. Entonces, para empezar, estos son un slide que saqué pues, de Hipócrates, como les comenté. Esta es una infografía que salió por la doctora Alexandra Jiménez, que también es una doctora que trabaja con nosotros en Hipócrates. Acá pues voy a dejar todos los links en cada una de mis presentaciones, y en cada una de las diapositivas voy a dejar los hipervínculos por si de pronto hay personas que quieren profundizar más el tema. Igual esto es un tema que es bien apasionante. Digamos que en este tiempo uno lo que hace es como generar un abrebocas pues, de toda la información que se tiene, pero entonces voy a dejar todo el tema de
Un momento, vamos a verificar qué pasó con la... Unos minutos, ha tenido unos pequeños problemas con la conexión. Ahorita se vuelve a conectar el ponente. Mientras tanto, hemos puesto en el chat el link de la asistencia. Podemos aprovechar. Aquellos que van a acceder al certificado, por favor, pues pueden ir poniendo su asistencia. Listo, Juan, ya te veo. Pues ahora te doy el... No sé ¿Me escuchas? Sí, señor, ya lo escucho. Vale. Fue un poco la señal, pero bueno, ya te volvimos a contactar. Listo, Pues entonces podemos ver. me escucharon más o menos hasta esta diapositiva o antes. Sí, hasta ahí. Listo, entonces ya, pues esta es una presentación o un slide que saco desde ahí, desde Hipócrates, que es, digamos, donde les comenté que saqué mucha de la información con la que trabajamos técnicas de inteligencia artificial en salud. Entonces, esos son básicamente los 8 nodos que se tienen para la inteligencia artificial en salud. Esta es, digamos, una herramienta, una infografía que se desarrolló desde pues, Hipócrates, en la cual dan estos 8 nodos. Cada uno de estos nodos tiene su artículo de soporte que, pues, de donde se basó para sacar toda esta información, y también pues acá dejo el link para que las personas que quieran profundizar más sobre el tema. Entonces, lo primero es identificar cuál es el impacto de la inteligencia artificial en salud. Para eso, entonces, tenemos 8 nodos que nosotros consideramos que son los más importantes, dentro de los cuales voy a mencionar cada uno. El primero es el tema de herramientas de soporte de decisión médica. Evidenciamos que cada vez es más común las historias clínicas en las cuales se ha implementado técnicas de inteligencia artificial. ¿Como cuáles? Tenemos unas técnicas de inteligencia artificial en algunos software institucionales que permiten, digamos, que se traduzca al lenguaje escrito lo que el médico habla. Esto ayuda mucho a temas de atención centrada en salud, que ha sido como una de las quejas que hemos tenido nosotros, inclusive como pacientes, en los cuales los médicos mucho tiempo, mucho porcentaje de la consulta médica digamos que lo desempeñan más digitando que realizando pues como la atención centrada en el paciente. Entonces, este tipo de herramientas han ayudado bastante. Inclusive hay herramientas que permiten leer las imágenes diagnósticas y permiten traducir eso directamente pues en la historia clínica, que ha sido pues como una herramienta que ha sido muy valiosa y ha sido bien calificada por el personal médico. El segundo no, es el de medicina de precisión. Hoy en día sabemos que, por ejemplo, en oncología se está investigando mucho en medicamentos de medicina de precisión. En oncología, pues se tienen dos grandes grupos de medicamentos, que son los medicamentos de síntesis química, digamos que son los medicamentos que son como de primera línea, y ya, digamos, más o menos desde el 2010 en adelante, la investigación en la industria farmacéutica se ha basado mucho en todo lo que tiene que ver con medicina de precisión. Para eso, entonces, se tienen muchos medicamentos en oncología que tienen actividad sobre un marcador tumoral. Entonces, digamos, un tumor en oncología genera un marcador tumoral que puede ser, por ejemplo, un HER2. Entonces, el medicamento trastuzumab, pues, digamos que vaya a atacar estas células que tienen este marcador tumoral, o si tienen un marcador como un PL1, entonces nivolumab o ipilimumab o pembrolizumab son medicamentos que tienen medicina de precisión.
¿Qué ha ayudado mucho esto? Entonces, que digamos que esos medicamentos identifican el tumor que tiene este marcador tumoral y van y lo atacan directamente a él. Mientras que algunos medicamentos de síntesis química no alcanzan a identificar, digamos, esa proliferación de células malas y también, digamos, en el camino destruyen unas células buenas que también se reproducen rápido, que son como las células del cabello. Entonces, por eso vemos muchos pacientes en oncología que pues, el cabello se les cae porque digamos que esos medicamentos no identifican que las células del crecimiento del cabello pues también crecen muy rápido y van y digamos que van y las destruyen. El otro, entonces, el tercero sería asistentes virtuales. Cada vez es más común ver en las instituciones de salud los bots, son, digamos, un tipo de mecanismos de inteligencia artificial que permiten que las personas, digamos, se comuniquen directamente con ellos, gestionen las citas, gestionen algunos trámites administrativos, porque anteriormente lo que uno tenía que hacer como paciente era pues esperar y realizar una llamada y esperar a que una recepcionista lo atendiera a uno y que uno tuviera pues como un lugar para poder generar las citas, mientras que por medio de estos bots uno ya puede realizar, digamos, este tipo de actividades que anteriormente generaban pues como mucho trámite en el tema de atención en salud. En temas de farmacología, entonces, como la inteligencia artificial ha permitido agilizar un proceso o agilizar el proceso de investigación y desarrollo de medicamentos. Este punto lo voy a profundizar más adelante, pues referenciando un artículo en el que yo participé, que fue en la Universidad de los Andes, donde demostramos pues las técnicas de inteligencia artificial en el desarrollo, en la investigación y desarrollo de medicamentos. El quinto sería análisis de datos en la investigación. Entonces vemos las técnicas de ChatGPT. Ya vemos que ChatGPT 4.0 es una herramienta que tenemos nosotros como de consulta para realizar, digamos, preguntas con respuestas que tienen muy buena calidad. Inclusive ya hay unos ChatGPT que digamos que son de forma verbal, donde uno puede hacer la pregunta por medio de texto y el ChatGPT le responde a uno. Inclusive hay unos mecanismos de ChatGPT que le ayudan a uno a identificar cuál es la frecuencia de uso de los medicamentos y también se utilizan muchas técnicas de ChatGPT para escribir y publicar en investigación clínica. Entonces, digamos que todo este tipo de herramientas han sido herramientas que han venido a aportar mucho en el tema del sistema de salud, en el tema pues de la inteligencia artificial en salud y también pues en el campo del servicio farmacéutico que de verdad pues ha sido herramientas que han llegado como para alivianar un poco la carga administrativa que tenemos todas las personas que estamos trabajando en los servicios farmacéuticos. En el tema de educación, entonces ya teniendo en cuenta como toda la importancia que tiene la inteligencia artificial y cómo penetra la inteligencia artificial en todo el tema de salud y en tema de farmacología, digamos que ya las facultades se están viendo en la obligación o más bien como en la necesidad de ir desarrollando algunas materias de inteligencia artificial, porque anteriormente se tenía como la idea de que los temas de inteligencia artificial eran netamente como para los ingenieros y hoy en día ya se da cuenta pues, de que para realizar algunos modelos matemáticos se requiere la participación de un grupo interdisciplinario que cada uno aporte desde su conocimiento con el fin de desarrollar modelos de inteligencia artificial que sean realmente efectivos, que sean sostenibles con el tiempo y que den los resultados pues como que se tenían desde el inicio del proceso, que cumplan con los objetivos y que soluciona un problema pues que se tenía desde el principio. Los flujos de trabajo, entonces, muchas técnicas de inteligencia artificial en toda la cadena, digamos, de atención del paciente, desde la admisión hasta el egreso. Mirar entonces que hay unos mecanismos que ayudan, digamos, a que la formulación, después de que salga formulada pues, por el médico tratante, se genere la autorización automática y que todo este tipo de procesos administrativos ayuden mucho a disminuir un poco la carga administrativa de todas las personas que estamos en temas de salud, en temas de servicio farmacéutico, para, digamos, ese tiempo aprovecharlo en la atención directa con el paciente, en dar educación, en dar, pues, como temas sobre adherencia, que eso también, pues, es bien importante. Y ya teniendo en cuenta todo esto, queda, pues, como el último nodo que, digamos, que decidimos mirar, cómo es el tema de costos. Entonces, cómo reduce el tema de costos, digamos, la optimización o la automatización de procesos. Eso ayuda mucho, digamos que tiende a ser como mucho más eficientes los procesos y a la vez pues ayuda como a disminuir los costos, que es uno de los temas que se tiene en salud como
verificando si actualmente siempre se hacen pues auditorías médicas con el fin de identificar que no se vaya a hacer como un gasto inadecuado de los temas económicos en salud. Entonces, para empezar el tema de inteligencia, perdón, de inteligencia artificial, entonces es muy importante, ya vemos que la inteligencia artificial ha venido, digamos, haciendo cada vez más protagonista en el mundo actual. Vemos la necesidad de implementar técnicas de inteligencia artificial, de automatización de procesos, porque cada vez en la sociedad actual se generan muchísimos volúmenes de datos. Entonces, en las instituciones clínicas todos los días se generan volúmenes de datos. Vemos que todas las personas que estamos digamos, en acceso a las historias clínicas, todos los días reportamos algo y todos esos datos se van quedando almacenados. ¿Qué es lo que sucede? Que esos datos, digamos, que no se han aprovechado lo suficiente porque no se tiene pues como la automatización de un proceso que nos ayude a darle un valor a esos datos. Digamos, cuando se establecen modelos de proyección de datos, entonces uno lo que hace es como identificar los datos, poderlos recolectar, poderlos automatizar y mirar pues qué se pueden hacer con esos datos, teniendo en cuenta de que estos datos nos pueden ayudar para darle solución a muchos problemas o a muchas ineficiencias que se tienen dentro de los servicios de salud y dentro del sistema de salud. En diferentes campos, vemos que la inteligencia artificial no solamente es en temas de salud, sino en diferentes campos, y para establecer modelos adecuados, automatización de procesos, se requieren diferentes disciplinas. Digamos que cuando nosotros recibimos una solicitud para desarrollar un mecanismo o un modelo de inteligencia artificial o de automatización de procesos, por ejemplo, una IPS, nosotros lo que hacemos es buscar las personas que estén como más enteradas del tema. En esto participan químicos, farmacéuticos, participan médicos, inclusive en algunas oportunidades en las mesas de trabajo se tienen los pacientes, se tienen ingenieros de sistemas, desarrolladores de software, con el fin de que cada uno como que aporte su grano de arena y poder pues como darle realidad a la solución de ese problema que se va a ver. En el tema de los avances que se han presentado en ciencias de la salud y farmacología, pues es más que evidente, ya vamos a ver más adelante cómo ha sido la importancia de la inteligencia artificial en el desarrollo de los medicamentos, porque vemos que se ha tenido como gran avance en el conocimiento de la enfermedad. Cada vez tenemos más avance en los diagnósticos, en, digamos, los estadios de las enfermedades, pero en el tema de desarrollo de medicamentos no hemos tenido un avance equilibrado. Por lo tanto, entonces vemos que todavía hay muchas patologías que no tienen tratamiento médico. Ya vamos a ver por qué, porque obviamente pues el tema de desarrollo de medicamentos es un tema que genera muchos costos y que es, digamos, muy duradero en el tiempo. Entonces, vamos a ver cómo es ese desequilibrio. Entonces, temas de inteligencia artificial en el desarrollo de medicamentos, digamos que cada vez va cogiendo más fuerza con el fin de poderle dar respuesta, sobre todo a los pacientes, pues que son los que requieren el tratamiento, y también al sistema de salud, porque, digamos, los pacientes que tienen una patología y que no están siendo bien atendidos, digamos, en términos económicos, se vuelven como una carga para el sistema de salud, porque tienen que estar invirtiendo mucho dinero en estos pacientes que de pronto no han tenido una respuesta, digamos, adecuada. Entonces, para empezar, cuando nosotros digamos que vamos a desarrollar estos modelos, lo primero es mirar a ver si en realidad nosotros sí estamos, digamos, preparados o listos para una transformación digital. Este slide, entonces, del doctor Luis Eduardo Pino, que saca como estas preguntas antes de nosotros realizar una transformación o un modelo de automatización del proceso. Lo primero es identificar estas preguntas y sentarnos con estas 5 preguntas para ver si en realidad estamos preparados y queremos hacer transformación digital. Lo primero es como tener el objetivo claro. ¿Cuál es el objetivo claro que vamos a desarrollar? Cuando se van a desarrollar este tipo de objetivos, es muy importante uno generar lo que son las prioridades, que sería esta segunda pregunta. Digamos, en el servicio farmacéutico, uno dice, no, qué bueno desarrollar un software que identifique interacciones farmacológicas entre dos medicamentos, pero también que identifique las interacciones farmacológicas entre medicamento y alimento, pero que también identifique interacciones farmacológicas entre medicamento y, digamos, no sé, con los otros tipos de medicamentos o con los fitoterapéuticos, mejor dicho. Entonces, digamos, uno se vuelve muy ambicioso. También quisiera uno decir, no, entonces que el mismo software
le saque a uno las alertas de cuando se presente una reacción adversa. Entonces, lo primero de verdad es que los modelos cuando se van a desarrollar es mejor realizarlos de una forma más sencilla. Entonces, darle como prioridad, después de que el modelo sea estable, que el modelo sea validado, el modelo sea sostenible con el tiempo y se evalúen los resultados y le demos respuesta a esa problemática que tenemos inicialmente, ya se podrían ir metiendo otros valores. Digamos que los modelos matemáticos, entre más variables tengan, digamos que son mucho más complejos, más completos, son muy buenos, pero digamos que si no se tiene una madurez digital y un tratamiento adecuado de los datos, digamos que los resultados puede que no sean como los favorables. La tercera pregunta que se hace entonces, ¿cómo cambiar la cultura institucional de la automatización de los procesos, de la transformación digital? Muchas instituciones de verdad todavía, digamos que son muy cerradas en temas de automatización de procesos, digamos que todavía tienen ese temor de dejarle esa responsabilidad a un software que esté, digamos, desarrollado para un tipo de actividad. Entonces es muy importante pues como que todas las personas tengan ese conocimiento, que todas las personas sean entendidas de la importancia que tiene esta transformación digital en todos los resultados de los procesos de la organización. También, entonces, como les he venido mencionando, importante saber si es sostenible con el tiempo. Para eso, entonces, se establecen unos tiempos de medición de los resultados en los cuales uno pueda saber si, digamos, el software o la automatización de los procesos sí ha dado las respuestas que son. Normalmente los modelos quedan entonces para la institución y es la misma institución la que se encarga de ir pues como desarrollando ese tipo de modelo. Y el tercero, entonces, medir el alcance del impacto. Entonces, decir o no, cada periodo de tiempo se van a medir los resultados con el fin de determinar si los resultados que han salido de esos procesos, de esa automatización de procesos, de esas técnicas de inteligencia artificial en los procesos, si están dando respuesta como a las preguntas que teníamos al inicio. Entonces, esta es la ruta que se tiene. Después de que ya se tienen las 5 preguntas, uno establece pues como esta ruta de trabajo. Lo primero es identificar, entonces como les digo, identificar cuál es la necesidad que se tiene, cuál es la problemática que se tiene y después de eso entonces mirar cuál es el objetivo, cómo lo vamos a trabajar, cuál es el grado de madurez digital. Es muy importante saber cuáles son los recursos que se tienen, cuáles digamos que los datos se tienen en una hoja de Excel o se tienen en un libro de un software estadístico. Eso ya tendría uno que entrar a mirarlo para poder pues empezar. El segundo paso entonces es priorizar, saber entonces cuántas personas son las que van a realizar ese grupo de trabajo, cuántas personas son las que van a intervenir, cuántas personas son las que están, digamos, en primera línea para desarrollar todo ese proceso y sería pues como el grupo o el foco de transformación de todos esos datos que ya tenemos identificados desde el primer paso. El tercero, entonces, la parte de implementación, entonces construir, digamos, unas rutas de trabajo donde se planeen con tiempos cómo va a ser el desarrollo, cómo va a ser la implementación, cómo se van a integrar todos los datos que tenemos almacenados, digamos, en el software institucional para poderlo, pues, digamos que traducir a rutas ágiles de trabajo. La cuarta es la operativización, entonces mirar, digamos, cuáles son los centros de comando que se tienen, cómo es la infraestructura que se va a manejar, si se va a manejar en un software, si tenemos la licencia de ese software, si ese software es seguro. Es muy importante tener en cuenta que todos estos datos pueden estar, digamos, débiles ante los hackers, porque hemos visto que hay hackers que han violado la seguridad, inclusive de los bancos mundiales. Entonces es muy importante también garantizar la seguridad de todos esos, de todos esos datos que se han transformado y que se han implementado. El quinto punto, entonces, es generar modelos propios. Normalmente uno lo que hace es que no busca modelos que se hayan utilizado en otras partes, sino lo que hace es que los trae a la institución de uno y los empieza a desarrollar. Pero digamos que gracias al conocimiento de todas las personas que están en primera línea de trabajo, todas las personas que se priorizaron pues para desarrollar ese modelo, entonces, digamos que ya podemos generar un modelo propio. Ese modelo entonces le pueden realizar algunas variables, que nosotros seamos los conocedores del modelo, saber qué se puede hacer cuando se presente una falla, inclusive saber cómo se va a monitorizar para más adelante mirar si se genera una segunda versión implementando como otras variables. El sexto es la monitorización, entonces que se establezca que el modelo es sostenible, que las personas están, digamos,
contentas con el software, que los resultados son positivos, que se midan esos resultados, que se garantice la continuidad, inclusive más adelante cuando ya se tiene, digamos, una madurez digital de todos estos procesos, lo que se hace es que se le empieza a generar una segunda versión de ese modelo donde ya uno empieza a implementar otras variables que lo hacen un poco más robusto. Entonces, ya teniendo en cuenta como el tema de transformación digital, el tema de la importancia de la inteligencia artificial, de la automatización de procesos en toda la parte del sistema de salud y en toda la parte del servicio farmacéutico, vamos a ver cómo es la aplicación de la inteligencia artificial en la farmacología clínica y básica. Esto es una edición de la Academia Nacional de Medicina, en la cual pues, nosotros participamos. Pues, habían varios capítulos en esa edición, entonces digamos que nosotros participamos en el tema de inteligencia artificial en farmacología, habían otros que era inteligencia artificial en oncología, en pediatría, en cardiología, entonces digamos que en este caso lo que hicimos fue unirnos varias personas que somos amantes de la farmacología. Acá está pues un médico que está en estos momentos realizando pues como una pasantía en la Universidad de los Andes en Bogotá, que es el doctor Cristos, que vino del Reino Unido. Está la doctora Ana María Ordaneta, que es epidemióloga, estoy yo, y está pues el doctor, es un doctor en farmacología, el doctor Ricardo Peña, que es un médico farmacólogo, y él es pues titular de la Universidad de los Andes, que fue el que lideró pues como todo este proceso. Entonces, para nosotros desarrollar este artículo, digamos que lo primero que hicimos fue como mirar cómo son los antecedentes, cómo está el tema de investigación de medicamentos, cuánto cuesta, cuánto es, por ejemplo, el tiempo de duración, cómo son, por ejemplo, las tasas de fracaso. Entonces, todos estos slides, como les digo, toda la información entonces tiene el hipervínculo por si alguien quiere pues entrar a profundizar más. Digamos que este artículo nos dice que la investigación y desarrollo de medicamentos se puede demorar alrededor de 12 años, más de una década, y puede costar hasta 3 billones de dólares. Digamos, invertir todo este tiempo y todo este dinero no garantiza que los resultados o que los medicamentos sí salgan a comercialización. Se tienen altas tasas de fracaso de los medicamentos. Entonces, esto genera pérdidas económicas en la industria farmacéutica, que obviamente pues quiere ver retribuida toda esa inversión económica en resultados económicos, y también para darle pues respuesta a muchas problemáticas de muchos pacientes que están por fuera, pues como tratando de esperar que llegue un medicamento para que puedan, digamos, recibir el tratamiento de la forma adecuada. ¿Qué ha pasado con la inteligencia artificial? Entonces, vamos a desarrollar un poco más adelante lo que es el tema de inteligencia artificial, cómo aprovechar esa cantidad de datos. Vemos que durante todo el proceso de investigación y desarrollo se generan múltiples datos, entonces por medio de inteligencia artificial lo que se hace es que se aceleran los procesos para disminuir un poco lo que es el tiempo de duración en la investigación y desarrollo, y para disminuir también lo que es la tasa de fracasos. También entonces vemos que la inteligencia artificial sirve para la parte preclínica de investigación de los medicamentos, pero también sirve para la parte clínica. Vamos a ver más adelante que por medio de técnicas de inteligencia artificial se pueden seleccionar de forma adecuada a los pacientes, y también se pueden seleccionar de forma adecuada las cohortes, que es uno de los temas más complejos que hay para el desarrollo de medicamentos. ¿Qué fue lo que nosotros hicimos? Entonces realizamos una búsqueda en diferentes bases de datos médicas, en PubMed, en Cielo, en Lilacs, para ver cómo está el tema de inteligencia artificial en farmacología. Entonces, cuando realizamos la búsqueda, acá están pues como cada uno de los conjuntos donde digamos que las letras son como el título en el que se buscó y los números son la cantidad de resultados que salían. Entonces, el tema de inteligencia artificial en salud, se encontraron más o menos 166.000 artículos de inteligencia artificial en salud. Acá utilizamos términos libres y términos médicos o términos mesh, como se dice, pues como en el argot médico, y salieron toda esta cantidad de artículos. ¿Qué fue lo que nosotros hicimos? Entonces, buscamos, digamos, unas ramas de la farmacología que tuvieran que ver con temas de inteligencia artificial. Entonces, acá lo que hicimos fue buscar digamos, el parámetro o la letra o la palabra mejor solamente con estos datos. Entonces, digamos que cada uno tiene pues como su conjunto, y al final fue que hicimos como la ley de los conjuntos, que es la intersección. Entonces acá
vimos que la inteligencia artificial con farmacoepidemiología y con farmacoeconomía, digamos que cuando se buscan artículos que tengan estas dos palabras, que tengan estos dos componentes, entonces se tienen 118 artículos. ¿Cuál fue la conclusión? Dijimos, de todos estos artículos que buscamos de inteligencia artificial en salud, el 18%, que es la suma de todos estos números de acá, hablan de inteligencia artificial con algunas o algunos componentes o algunos términos de farmacología. Entonces, solo el 18% de la inteligencia artificial en salud tiene que ver con algo de farmacología. Entonces, por ahí fue donde nosotros empezamos pues como a desarrollar la búsqueda y a sentarnos y decir pues que vale la pena seguir investigando temas de inteligencia artificial en farmacología, inclusive para generar discusión. Es muy importante pues como todo este tipo de artículos sirven para que en algún momento sean evaluados y generen discusión y de pronto otros autores le quieran hacer una modificación a la búsqueda y tengan otros resultados. Pues todo esto por bienestar de la academia es bienvenido. Entonces acá vemos pues cómo sería el modelo computacional. Acá lo que se hace es que se hace una recolección de los datos. Ya vemos que después de haber buscado toda esa cantidad de artículos, tenemos una recolección de datos y lo que vamos a hacer es un nivel de predicción. Entonces con todos esos datos vamos a predecir como toda la población, vamos a mirar más adelante el procesamiento de todos esos datos y al final vamos a ver qué resultados salieron de todo eso. Entonces lo primero es tener en cuenta que se tienen fuentes de información completas y de mucha heterogeneidad. Vamos a ver pues que son datos que son realmente completos, que son muy complejos y que son pacientes que inclusive son de diferentes países, son pacientes que son muy heterogéneos, entonces es muy difícil. Lo que se hace en este caso, entonces son básicamente este circuito para determinar el nivel de predicción. Entonces lo primero es que los datos que obtenemos de toda esa búsqueda que ya vimos, lo que hacemos es obtener datos que sean precisos, organizar los datos obviamente tienden a ser muy desordenados, para eso entonces se establecen unos mecanismos de trabajo con el fin de limpiar los datos. Cuando hablo de limpiar los datos es como de ponerlos más uniformes. Vemos, por ejemplo, que hay campos en las historias clínicas que digamos que los dejan vacíos porque no tienen el dato y unos ponen números, otros ponen no aplica, otros ponen no registra, otros ponen un punto, otros no dejan nada. Entonces todo ese tipo de información lo más conveniente sería educar a todo el personal que tiene acceso a la historia clínica para que sepa qué es lo que hacen en esos casos, porque limpiar esos datos se hace muy complejo y digamos que se pone un poco más difícil para desarrollar toda esa cantidad de datos que se tienen. Entonces, poderlos organizar y tener pues datos completos. Resulta que una vez que estábamos en una reunión con un oncólogo de acá de Colombia, el doctor Jaime González, él decía que el González de él lo escribían con dos Zetas o con la primera S y una Z o con la primera Z y una S o con dos S, entonces mejor dicho de un solo dato, que debería ser un solo dato porque digamos que se escribe de una sola forma, al menos el apellido de él, se tenían cuatro datos, entonces digamos que bajo esos lineamientos vamos a ver que vamos a tener múltiples datos. Después de esto, entonces lo que se hace es se hace un estudio para determinar si el tamaño de la muestra que tenemos, si toda la información que tenemos, si toda la información que limpiamos tiene un poder estadístico. Entonces, para eso se tienen epidemiólogos y estadísticos que ayudan a determinar si tenemos datos suficientes para ir desarrollando pues como ese nivel de predicción. Y al final, entonces, tienen una parte técnica que es la que da, pues, como las evaluaciones clínicas y las evaluaciones de laboratorio para ya ir, pues, como realizando la automatización y tener, pues, como esa proyección y esa predicción de los datos que organizamos y que recolectamos y que limpiamos. Después de eso, entonces, vamos a ver que por medio de la inteligencia artificial, entonces, se realiza un algoritmo de aprendizaje de máquinas o también llamado machine learning, que lo que hace es, ya con todos esos datos, lo que vamos a hacer es generar un modelo matemático, una automatización de un proceso que lo vamos a entrenar. Entonces vamos a entrenar el modelo, por decir, para que saque interacciones farmacológicas entre medicamentos. Lo vamos entrenando, se utilizan software, se hacen unos ensayos, posterior a eso, entonces lo que se hace es una evaluación del modelo con el fin de determinar si los resultados, si son los resultados claros que se tienen y si sirven pues con el tiempo. Entonces se hace la validación y el modelo entonces que se escoja, que se valide y que se seleccione es el modelo que vamos a seguir llevando a cabo. Para esto entonces se debe tener
acceso, que todas las personas que tengan intervención dentro del proceso puedan hacer análisis de las metodologías e integrar toda la cantidad de datos. Después de que ya tenemos el segundo paso, viene el tercer paso, que es los resultados. Entonces vamos a ver que después de todo esto se tienen en farmacología, en investigación y desarrollo de medicamentos, mucha fuerza de inteligencia artificial, tanto en el desarrollo de la fase preclínica como en el desarrollo de la fase clínica. Acá hablando, digamos, por encima, que ya lo vamos a profundizar un poco más, vamos a ver que se pueden hacer modelamiento de proteínas. Entonces, por medio de inteligencia artificial, con todos los datos que tenemos, uno puede modelar una proteína virtual como para saber entonces si puede tener como la interacción con el ligando de la enfermedad y saber pues si los resultados van a ser positivos o no. Se pueden inclusive tener control de calidad durante todo el proceso de manufactura, se puede tener, digamos que, análisis de las imágenes microscópicas, de todos los datos que tenemos, entonces, digamos que se desarrollan modelos que puedan identificar esto. Todas estas pautas que se tienen a cabo, todos estos resultados, digamos que siendo automatizados, lo que hacen es que ayudan a gestionar y a mejorar como un poco el tiempo de investigación y desarrollo de los medicamentos. En la parte de los estudios clínicos, entonces mejora la tasa de éxito. Ya habíamos visto que la tasa de fracasos pues era muy alta, que consume mucho tiempo y que es mucho dinero, entonces ya teniendo esto, entonces vamos a identificar por medio de inteligencia artificial, se maneja algo que se llama reutilización de fármaco, una palabra que en la vida había escuchado y que la vamos a profundizar un poco más adelante. También en el tema de selección de pacientes, en, digamos, en la composición de las cohortes, que también por medio de inteligencia artificial, pues como que mejora todo ese proceso. Entonces, el descubrimiento de nuevos fármacos, entonces, algo que se llama modelamiento por homologación. ¿Qué es eso? Entonces, ya como vimos que la investigación de medicamentos no está al nivel de la investigación de la enfermedad, entonces técnicas de inteligencia artificial ayudan, digamos, a definir o a identificar algún tipo de estructura química. Entonces, algo que se llama modelamiento por homologación, entonces uno lo que hace es que genera un modelo virtual de una estructura de un medicamento. Lo que se hace en esos casos es que uno busca una, digamos, una estructura que sea similar, pero para eso entonces debe tener en cuenta que debe tener una homologación mayor al 30%. Después de que uno encuentre esta molécula, uno lo que hace es que hace un modelamiento virtual para poder identificar una estructura que no es conocida. Esto se utiliza cuando, más que todo, cuando no se tienen, digamos, algunos datos de algunas estructuras químicas. Entonces, por medio de inteligencia artificial se hace este modelo virtual para poder identificar o poder, pues, como saber cuál es la estructura similar a una ya conocida, pero teniendo en cuenta que tiene que tener una homologación mayor al 30%. Después de eso, entonces, lo que se hace es diseñar rutas sintéticas. Entonces, lo que se hace es que se sintetiza el medicamento y diseñar las rutas de interacción que va a tener el medicamento con la enfermedad. Entonces, para eso se crean unas redes neuronales que también sale pues de este artículo que tenemos acá, que ayudan a identificar o hacer como una modelación virtual entre la interacción entre el medicamento y la enfermedad. Algunas propiedades fisicoquímicas también se van a ver, digamos, intervenidas por determinar cuál puede ser el pH del medicamento, cuál puede ser, digamos, la temperatura más adecuada para el almacenamiento del medicamento, cuál es en estos casos, por ejemplo, el punto de fusión, cuál va a ser la solubilidad del medicamento. Entonces, gracias a todas esas técnicas de inteligencia artificial, lo que podemos es predecir esa modelo que ya vimos, ese modelo que ya sabemos cuáles son las rutas sintéticas, cuál van a ser sus componentes físico-químicos para saber entonces cómo se va a ir desarrollando eso. Básicamente estos modelos de inteligencia artificial, esta automatización de procesos, son modelos predictivos que nos ayudan pues como a ir enderezando el camino y saber más o menos por dónde vamos a enfocar todo el potencial de trabajo de todas las personas que están involucradas en ese proceso. Entonces acá, reutilización de medicamentos. Entonces ya como sabemos que se tiene una alta tasa de fracaso de los medicamentos, que se gasta mucho dinero, entonces digamos que por medio de inteligencia artificial, la inteligencia artificial ha ayudado a disminuir un poco todo el tiempo de duración de los procesos y lo que hace es disminuir la carga administrativa de todo el proceso. Entonces, genera ahorro de tiempo en el desarrollo de medicamentos.
hemos evidenciado que hay unos medicamentos que fueron, digamos, desarrollados por medio de técnicas de inteligencia artificial que han mejorado el tiempo. Cuando fue el tema de la vacuna del COVID, se utilizaron mucha automatización de procesos y digamos que los resultados pues se vieron en el momento en que se pudo fabricar, digamos, una vacuna en un tiempo, digamos, mucho menor al que se tenía establecido. Los costos cuando se habla de una reutilización de medicamentos, entonces, según la bibliografía, son 300 millones de dólares. Al inicio habíamos visto que un medicamento nuevo, una molécula nueva, se puede gastar hasta 3 billones de dólares. Entonces, en temas de economía de la salud, vamos a ver que estos 300 millones de dólares con estos 3 billones de dólares son cifras que son realmente importantes y que no son despreciables para realizar reutilización de medicamentos. ¿Qué es el centro de la reutilización de medicamentos? La reutilización de medicamentos está basada en un principio que se llama reversión de la firma. ¿Qué es en sí la firma? La firma es como el compuesto químico y la estructura química que tiene el medicamento, que solo la tiene un medicamento. Entonces se hace un proceso de reversión y se asume que el medicamento tiene la capacidad de revertir el patrón de expresión de la enfermedad. Entonces, acá lo que se hace es que esa firma se le hace, digamos, una reversión y entonces de esta forma se revierte como el patrón de la expresión de la enfermedad, básicamente como se revierte como la interacción que hay entre el medicamento y la enfermedad. Bajo estos principios, entonces, digamos que hay muchos ejemplos, pero tengo en este caso dos ejemplos que digamos que muchas de las personas que estamos acá los podemos conocer, que es el caso del sildenafil, un medicamento que tuvo una indicación inicial de una hipertensión. Ya vimos que entonces ese medicamento lo que hicieron o lo que hizo la industria farmacéutica que tenía la patente de este medicamento fue una reutilización de medicamentos que básicamente lo que hizo fue, con todos los datos que se tenían y con la indicación ya aprobada de hipertensión, lo que hicieron fue buscar otras indicaciones. Entonces, la reutilización de medicamentos, digamos que se utiliza para buscar otras indicaciones en dos tipos de medicamentos, los medicamentos que ya se están comercializando y los medicamentos que ya están en una etapa 4 o en una fase 4 que están próximos a comercializar. Entonces, ¿qué fue lo que hizo este laboratorio? Empezó por reutilización de medicamentos, por los datos, por medio de técnicas de inteligencia artificial y identificó pues que el medicamento tiene esta indicación para disfunción eréctil. Un medicamento que se utiliza mucho y se utilizó mucho, y digamos que en ventas globales en el año 2012, según datos, digamos, de los programas de facturación o de ventas de Estados Unidos se vendieron 2 billones de dólares. Entonces, digamos que este laboratorio invirtió no mucho dinero porque ya tenía, pues, digamos, una información. Lo que hizo fue reutilizar la información y digamos que vendieron 2 billones de dólares, 2 billones de dólares para ese año. Entonces, digamos que es una cifra bien importante y desde ahí se empezaron, pues, como a dar cuenta de que los datos que ya se tenían para un medicamento se podían reutilizar buscando otro tipo de indicaciones. Otro de los casos, y digamos que es un caso que se lleva mucho, sobre todo en temas de farmacovigilancia, es la talidomida. La talidomida tenía una indicación en su momento para un antiemético para las mujeres en embarazo, pero entonces se empezaron a presentar muchas malformaciones fetales, por lo tanto el medicamento fue retirado. Entonces el laboratorio, al ver que el medicamento fue retirado, lo que hizo en este caso fue como buscar por medio de reutilización de medicamentos, si ya tenían tantos datos, ¿qué otra indicación le podrían dar? Entonces la talidomida, digamos que en su momento se identificó que estaba asociado, que podía servir con las enfermedades hemato-oncológicas. Después de haber visto que se habían entrado al campo de hemato-oncología, lo que hicieron fue desarrollar unas variaciones en la estructura química y gracias a eso lo que se hizo fue una derivación más exitosa de un medicamento que se comercializa hoy como lenalidomida, que se utiliza bastante digamos, en hemato-oncología y se reportaron para el 2017 8.2 millones de dólares. Entonces ya vimos que bajo toda esta técnica y bajo todo este principio de reversión de firmas ha sido muy importante el impacto que tiene la inteligencia artificial en todo el desarrollo de medicamentos y en medicamentos que ya tienen indicación y que le buscan otro tipo de indicaciones aprovechando que ya tienen un trabajo atrás de toda la automatización de los procesos y de todos los datos que se tienen. Acá viene la parte, digamos, que a mí me parece que es muy complicada, que es la selección de los pacientes. Muchos estudios
no alcanzan a reclutar los pacientes en el tiempo que son. Dice que más o menos el 86% de los estudios clínicos no cumplen con el tiempo, se establecen unos tiempos de reclutamiento, pero de verdad que es muy complejo. Los que hemos estado participando en actividades de investigación cuando van a seleccionar los pacientes, de verdad que es muy complejo porque cuando se van a seleccionar los pacientes se tienen una serie de criterios de inclusión y una serie de criterios de exclusión, entonces de verdad que es muy difícil poderlo seleccionar. Para eso se tiene una cantidad de personas que están mirando historias clínicas para poder entonces identificar si el paciente es el más apto. Uno de los casos que me acuerdo para un medicamento, cáncer de pulmón de células no pequeñas, no escamocelular, con un marcador tumoral PL1 mayor a 50. Digamos que esa es la población. Criterios de inclusión: pacientes mayores de 18 años que no hayan recibido cisplatino como primera línea de cáncer de pulmón, que no hayan, digamos, sido diagnosticados con VIH, que no hayan tenido tuberculosis. Digamos, ese tipo de cosas hacen que los pacientes sean muy seleccionados. Criterios de exclusión: entonces, que no sean niños que no hayan recibido, por ejemplo, cirugía, que no hayan tenido tratamiento neoayudante. Entonces hace que sea muy difícil, y uno tener personas que estén diariamente leyendo este tipo de información, digamos que es muy complejo. Por medio de inteligencia artificial, entonces se desarrollan software que lo que hace es leer la historia clínica completa, se le ponen unos parámetros y unos comandos con el fin de que el software pueda identificar los criterios de inclusión y los criterios de exclusión con el fin de poder seleccionar los pacientes de la forma más adecuada. ¿Qué es lo que se ha hecho acá? Y lo que se ha tratado de hacer es que, digamos, que se busca que esta automatización de procesos libere a las personas de mucha carga administrativa y que la dediquen a otras cosas. No todos los pacientes que salen de acá, digamos que son los pacientes que van a quedar seleccionados para el reclutamiento. Digamos que el mismo software puede encargarse de buscar los pacientes, saca una cantidad X de pacientes, y para eso se podrían tener hasta 2 evaluadores, 2 médicos especialistas que lo que hacen es profundizar muy bien como el análisis de esos pacientes que salieron y poder determinar si son los pacientes o no. Pero es mucho más fácil entonces realizar la investigación profunda de la historia clínica de los pacientes de una muestra que salió que de una población total, pues que sabemos que en las instituciones son muchas. Acá la composición de las cohortes, entonces, digamos que la FDA, digamos que ha manifestado que se puede utilizar la inteligencia artificial para identificación o selección de las cohortes. Ya teniendo en cuenta entonces todo esto, lo que se hace es que se reduce la heterogeneidad de la población. Digamos que esa automatización de procesos lo que hace es que selecciona los pacientes que sean más indicados y que cumplan con todos los criterios de inclusión y que cumplan con los criterios de exclusión, con el fin pues como de poder mejorar el tema de tiempo en la identificación de los pacientes. Entonces, los pacientes que digamos que tengan la mayor probabilidad de obtener los desenlaces clínicos medibles, entonces vamos a encontrar los pacientes que les mencioné ahora de cáncer de pulmón de células no pequeñas, no escamocelulares, con un marcador tumoral de PL mayor a 50. Entonces ya saca pues una pequeña muestra en el cual entonces, digamos, el médico lo busca y de esta forma entonces ya se identificó como la población con mayor probabilidad de respuesta al tratamiento, y digamos que de esta forma se evidencia pues que se van a tener muchas mejoras en todo lo que tiene que ver de los tiempos de investigación en la selección de los pacientes y la selección de las cohortes. Este es un algoritmo de decisiones multicéntrico que identificó ineficiencias farmacológicas. Acá ya vamos a ver más, digamos, modelos en parte clínica. Como les dije al inicio, entonces este artículo bajo la autorización del doctor Carlos Gómez, que es un doctor en epidemiología y estadística, pues un profesor que nos ha colaborado bastante en todo este desarrollo de algoritmos de decisiones multicéntricos. Digamos que esta diapositiva estoy seguro que muchas personas la han visto, ya saben, digamos, los errores de medicación que pueden causar. Entonces, según la Organización Mundial de la Salud, se puede presentar hasta una muerte diaria por errores de medicación. Aproximadamente 1.3 millones de personas al año tienen problemas asociados, lo que genera un costo de 42.000 millones de dólares al año. Son los datos que saca la Organización Mundial de la Salud. Digamos que esta es
puerta de entrada para nosotros determinar que sí se debe hacer algo, que sí tenemos que hacer algo con el fin de poder, digamos, organizar la información y saber qué es lo que se puede hacer con el fin de que de desarrollar algunas técnicas y disminuir un poco lo que tienen que ver los costos asociados con los errores de medicación. ¿Cuáles fueron los métodos que utilizaron? Entonces, los métodos que utilizaron fue un algoritmo de decisiones multicéntricos donde ellos identificaron las necesidades, digamos que bajo estos lineamientos ellos buscaron temas de interacciones, ya buscaron temas de, digamos, de pacientes con falla renal, pues como mucha información. Lo que se hizo fue un análisis de fuentes de información de los que ellos tenían acceso, crearon un modelo para poder tener toda esa información y generar modelos de predicción. Ya posterior a eso, entonces, realizaron un diseño con diferentes estructuras de análisis. Los datos que ya habían obtenido, lo que hicieron fue, digamos, una limpieza, transformación de todos los datos. Como les dije ahora, los datos normalmente no llegan como datos limpios, entonces digamos que uno de los trabajos más complejos es realizar pues como la limpieza de todos esos datos. Posterior a eso, entonces se hace un almacenamiento de todas las ineficiencias que se presentaron y ya se pone pues a correr el modelo para mirar los resultados de las ineficiencias. Entonces acá los resultados, vamos a ver que se presentaron más o menos 1000 ineficiencias en los resultados que se hicieron. Acá vemos que 222 principios activos presentaron sobredosis, otros que presentaron duplicidad, interacciones entre los mismos medicamentos, medicamentos que requerían ajuste en falla renal. Entonces ya vemos que en la práctica clínica ya este tipo de modelos multicéntricos y estas aplicaciones y automatizaciones de procesos van a mostrar muchos resultados que nos favorecen mucho a nosotros. Entonces, esto va a dar como respuesta a la diapositiva o el slide anterior que mostramos de la Organización Mundial de la Salud, que muestra pues las fallas que tiene el sistema de salud en temas de desenlaces clínicos y en temas económicos. Entonces, vemos que este tipo de técnicas ayudan mucho pues como a desarrollar y a tener como mejores resultados. Este es un algoritmo de clasificación de identificación de interacciones. Este es un artículo bien bonito que también les dejo pues acá el número de identificación por si lo quieren entonces profundizar un poco más. Lo que hicieron en este caso fue en México realizar una búsqueda de información de interacciones farmacológicas en una IPS con el fin de establecer un modelo matemático, una automatización de procesos para que se puedan identificar interacciones farmacológicas en el momento en el que el médico esté realizando pues como la formulación de los medicamentos. Entonces, acá lo que hicieron fue un análisis en diccionarios médicos. Digamos que ellos tenían 360 medicamentos dentro del listado básico y lo que hicieron fue buscar dentro de diccionarios médicos, dentro de información clínica, qué interacciones se pueden presentar entre esos 360 medicamentos y se identificaron 540 interacciones. Lo que hicieron en este caso fue mirar medicamento 1 con medicamento 2 que generen interacción, van a clasificarlas si fue leve, moderado o grave. Esto fue entonces lo que ellos hicieron en la búsqueda, que fue como lo primero que se desarrolló. Lo segundo que se desarrolló, entonces, las pruebas de algoritmo de Naive-Bayes, es un tipo de estadística bayesiana que se ha escuchado mucho y que lo que hace es poder identificar entre dos variables que sean independientes cómo es la asociación de estas variables. Lo que hicieron con este resultado fue que las pruebas se compararon con un resultado que ya se había hecho antes de un algoritmo similar, que es el de Random Forest. Acá está el modelo. Lo que hicieron fue la colección de los datos. Lo primero, identificar el fármaco 1 con el fármaco 2 y determinar la gravedad. Para esto, entonces, como les digo, es un modelo que, digamos que dentro de las conclusiones ellos mismos dicen que puede ser más robusto, pero que lo quisieron hacer inicialmente fármaco con fármaco y mirar entonces la gravedad del medicamento. A ellos no le quisieron meter fitoterapéuticos o alimentos porque obviamente hacen pues que el modelo sea mucho más grande, entonces lo ideal es empezar con modelos pequeños y irlos validando, desarrollando para mirar entonces si los resultados son sostenibles con el tiempo y dan los resultados que den respuesta pues como a la problemática que se tiene. Lo segundo, entonces, la selección de las características. Para esta selección de las características, entonces, vamos a ver ahorita, simplemente fue fármaco 1, fármaco 2, qué tipo de interacción según esta clasificación y cuál es pues el resultado de esa interacción. Entonces, se selecciona un modelo matemático que se llama Naive-Bayes para determinar entonces
que dos variables independientes se pueden asociar y generar, digamos, un resultado que en este caso sería la interacción. Ya después de eso, entonces hizo el entrenamiento del software, la fase de entrenamiento, entonces, como les digo acá, el fármaco 1 y fármaco 2 que son dos variables totalmente independientes, se entrenó el modelo y se clasifican las variables en graves, moderadas y leves. Y ya se hace pues como la evaluación. La recolección de los datos, entonces ya tenemos las 540, digamos, interacciones que se presentaron que vimos al principio, digamos que se meten en el software, donde se tiene el fármaco 1, el fármaco 2 y digamos que la tercera variable sería la gravedad. Y acá tenemos pues como el efecto, entonces acá son los medicamentos que se tenían allá, que eran 360 medicamentos, de los cuales entonces se determinaron la interacción entre los medicamentos y digamos que la gravedad pues, de la interacción. Entonces acá lo que se hizo fue que se llevó una plataforma hueca. Una plataforma hueca es, digamos, una plataforma de inteligencia artificial que lo que hace es, digamos, desarrollar todos los datos que uno tiene y ya después de que uno lo tiene en esta plataforma hueca, lo que hace es que lo clasifica con el digamos, la clasificación que nosotros hicimos, que es la valesiana que es esta vez. Entonces acá tenemos el archivo en la plataforma hueca, acá entonces tenemos, digamos, los atributos que se tienen, que en este caso atributo sería el medicamento 1, acá se tienen pues como todos los 360 medicamentos, acá el atributo 2, que sería entonces, digamos, los mismos medicamentos para ver cómo interaccionan entre ellos mismos y el tercer atributo sería entonces la gravedad. Entonces vamos a ver que es un modelo que es realmente simple, tiene un fármaco 1, fármaco 2 y digamos que la gravedad. Y acá entonces con las pruebas lo que se hace es que el mismo software se encarga de ir cogiendo cada uno de los medicamentos, lo asocia con el segundo medicamento y determina qué tipo de gravedad es. Acá los resultados, entonces los resultados de esta estadística valesiana que vimos, entonces mostró la clasificación de la interacción. Para acá vemos pues que los resultados fueron favorables con una precisión bien alta y cuando se hizo la comparación con el algoritmo de Random Forest, que era uno que ya habían hecho, vemos que inclusive puede hasta duplicar la precisión. Entonces esto fue, digamos, un desarrollo de software que se utilizó en esta institución donde ellos, digamos que afortunadamente pudieron identificar muchas interacciones y el mismo software se encarga de generar alertas cuando el médico está formulando este tipo de medicamentos con el fin de realizar intervenciones farmacológicas para el médico tratante para mirar entonces qué otra alternativa se puede utilizar en este tipo de casos donde se evidencian estas interacciones. Acá entonces para ver el tema de inteligencia artificial, este slide también lo saqué de Hipócrates, entonces nosotros como servicio farmacéutico identificar si en realidad somos eficientes en la gestión farmacéutica, normalmente uno identifica que no somos muy eficientes, entonces lo ideal es como realizar un análisis de las estructuras de las ineficiencias, saber cuáles son las ineficiencias, cómo podemos desarrollar modelos, automatización de procesos con el fin de identificar, digamos, esas ineficiencias y darle respuesta a esas ineficiencias. Para eso entonces uno participa en mesas de trabajo con médicos, con pacientes, con ingenieros, con desarrolladores de software, con matemáticos. Pues en el caso pues donde yo he estado, hemos participado muchas personas de múltiples disciplinas para darle pues respuesta a esa problemática. Lo segundo entonces sería la evaluación de las fuentes de datos, saber de dónde vamos a sacar las fuentes de datos, cómo la vamos a extraer, quién la va a limpiar, quién la va a alimentar, quién la va a sintetizar. Eso es, digamos que es el segundo paso. El tercero entonces saber en qué bodega vamos a almacenar esos datos. Cuando me refiero a bodega es saber en qué software lo vamos a manejar. Para eso se utilizan múltiples software de inteligencia artificial que puede ser, por ejemplo, R, Jamovi, Stata, SPS, son múltiples software los que se tienen, pero entonces durante este proceso sí identificar eso. Y el tercero ya entonces identificar el modelo que se va a utilizar. Ya sabemos pues que todo este tipo de modelos son modelos que deben ser sostenibles con el tiempo y que se pueden medir para uno determinar si son eficientes y se le da respuesta como a la problemática que se tiene. Esta es ya la última parte, entonces, modelos de decisiones, de análisis de decisiones. Les dije en la presentación inicial que iba a hablar de árbol de decisiones, entonces esto es un árbol de decisiones que se utiliza mucho en la economía de la salud, donde uno verifica dos alternativas. Digamos que la palabra alternativa no tiene que ver directamente con medicamento, pueden ser dos tecnologías, pueden ser dos dispositivos médicos, dos ayudas diagnósticas, lo que sea.
Entonces, para esto se tiene pues este árbol de decisiones, digamos que tiene un punto de arranque, que es este cuadrito, que es el nodo de decisión. Para eso entonces vemos que tenemos una población que, digamos en este caso, recibe un medicamento y otra población que recibe otro medicamento. Se tiene un nodo de azar, que son las bolitas, y este nodo de azar lo que hace es que con este medicamento se presenta un evento A y este se presenta un evento B, y ya se tiene al final como estos triángulos que serían como los nodos terminales. Entonces, en este caso, digamos que estos modelos de decisiones se utilizan en economía de la salud en efectos, digamos, a corto plazo, menores a un año, donde uno haga pues como el barrio de la información menor a un año, y acá vemos pues como por ejemplo enfermedad diarreica puede ser uno de las patologías que se manejan en este modelo de árbol de decisiones. Acá vemos entonces cómo se maneja el modelo de árbol de decisiones. Entonces acá vamos a ver que ya como vimos este es el nodo de inicio. Acá tenemos una alternativa A que puede ser un medicamento, este otro medicamento. Y acá tenemos el evento uno y el evento 2 que tuvo el paciente con este medicamento. Hay que tener en cuenta que esta suma de estas probabilidades tiene que dar siempre 100%. Es decir, un paciente que reciba este medicamento, digamos que una de las condiciones es que progrese y otra que se alivie. Entonces siempre tiene que ser una población de probabilidades del 100%. Acá se tiene entonces unos costos y una efectividad. Esto, digamos que lo que hace uno es meterlo en el software, el mismo software se encarga de correr todo este modelo por medio de inteligencia artificial y al final le dice a uno si el tratamiento es costo efectivo o no es costo efectivo con relación al otro. Este es otro modelo analítico, es un modelo de Markov, que igual también se utiliza por técnicas de inteligencia artificial. Acá lo que se hace es que se tiene una población que tiene varios estadios, entonces una población que tiene un estadio sano, una población que tiene un estadio enfermo y una población que tiene un estadio, digamos, de muerte. Acá tenemos estas líneas que son como semicurvas, que lo que hacen es que una población, digamos, uno los pone a correr, digamos, cada mes como para determinar cómo ha sido la transición de las enfermedades o de los estados de la enfermedad, perdón. Y acá vemos entonces que un paciente sano al mes puede quedar sano todavía. Entonces, un paciente que el 80% de la población queda sano, acá por ejemplo el 15% de los sanos se enferman y acá el 5% de los sanos se mueren. ¿Qué es lo que pasa con este estado de acá? Que es un estado absorbente, es decir, los pacientes que llegan a este estado no se pueden devolver. Mientras que, digamos, en este caso, por ejemplo, un paciente enfermo sí puede seguir siendo enfermo o se muere. O en algunos casos, esto es un simple ejemplo, el paciente enfermo se puede sanar. Entonces, ya para concluir, digamos que la inteligencia artificial ha permitido penetrar mucho en el tema de la salud y en el tema de la farmacología. Vemos que la gran cantidad de volumen de datos ha permitido aprovechar toda esa cantidad de datos como para desarrollar modelos y automatizar procesos que anteriormente se realizaban muy manual con el fin de dar respuesta a un problema de salud que ya se ha identificado. Hay algoritmos de decisiones que ya se trabajan mucho con el fin de determinar ineficiencias en salud. Como vimos en una de las diapositivas, una de las presentaciones es que, digamos, las ineficiencias en salud están aumentando el gasto público en salud y están generando muchos problemas en salud de los pacientes. Y digamos que va a generar y genera mucho valor agregado a los actores del sistema de salud. Todos los actores del sistema de salud valoran mucho lo que es el tema de automatización de procesos porque pueden, digamos, delegar un tiempo a todo lo que tiene que ver con la atención centrada de los pacientes. Entonces, ahora lo que tenía para el día de hoy, acá les dejo pues como esta información de Hipócrates, pues lo mencioné muchas veces. Nosotros realizamos columnas dominicales asociadas a inteligencia artificial, pues yo he participado en varias y la idea es pues como ir desarrollando cada vez más. Tenemos en estos momentos la participación en la revista médica de la Universidad de Antioquia, en la cual sometimos un artículo de impacto de la inteligencia artificial en ineficiencias en salud. Entonces lo estamos desarrollando, estamos esperando pues como a que nos den respuesta. Y listo, era lo que tenía para el día de hoy. Pues le agradezco a Rubino y a toda la Asociación Peruana por la participación que me dieron el día de hoy. Y ya si de pronto tienen algún tipo de pregunta o algún tipo de duda, pues este es el momento. Muchísimas gracias a todos pues como por la presencia y obviamente pues a Rubino y a todo el equipo de Perú por la invitación a esta actividad académica.
Gracias, Juan. Vamos a ver si es que hay algunas preguntas a través del chat. Hay una pregunta de la doctora Mariela. Dice, ¿cuáles son las desventajas de de las IAs? Que lo menciona. Listo, dentro de las desventajas está el tema de seguridad. Digamos que esto fue una charla que también tuvimos en una ponencia en el Congreso de Atención Farmacéutica que se realizó hace más o menos 20 días en Armenia. Y una de las desventajas que se tenía, digamos, es el tema de seguridad. Como ya sabemos, entonces, si no se tienen establecidas como unas barreras de seguridad, todos esos datos pueden ser datos que pueden ser obtenidos y se pueden manejar de otra forma. Otra de las desventajas que hay es que, digamos, que no se tenga identificado cuáles son las prioridades y que no tengamos identificadas como la ruta de trabajo que se tiene. Entonces, muchas veces se establecen unos modelos donde no se han trabajado bien, donde no se ha identificado adecuadamente el objetivo, donde no se tienen como las prioridades dentro del trabajo, no se cuenta con un equipo de trabajo robusto que pueda desarrollar pues como todo un modelo adecuado, entonces los resultados digamos que no van a ser tan acertados. Yo creo que lo más importante para esto es identificar la necesidad, identificar la problemática, priorizar cada uno de los procesos que se van a llevar a cabo y también muy importante saber el equipo de trabajo que se va a llevar, que el modelo sea sostenible y que obviamente se le haga seguimiento a los resultados. Si no se tiene pues como muy claro todos esos parámetros que mencioné anteriormente, sí se pueden presentar como muchos problemas en la implementación de inteligencia artificial o en todos los, digamos, la implementación de automatización de procesos. Si alguien quiera, a ver, no sé, déjame ver si hay alguna. Hay una pregunta de Fabio Ramírez. Dice, ¿por dónde comenzar a implementar las IAs en los procesos de servicio farmacéutico que tengan impacto en la incorporación de la práctica asistencial? Listo. Fabio, ¿no? Pues Fabio es, digamos, una persona bien reconocida acá en el medio. También ha trabajado pues con algunos desarrollos de software acá en Colombia. Digamos que la respuesta depende mucho de la necesidad que se tenga en la institución. Vamos, por ejemplo, en una de las instituciones donde yo trabajé, se tenía un químico farmacéutico que se dedicaba todos los días a leer todas las historias clínicas para ver si se presentaban reacciones adversas de medicamentos. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros hicimos? Pues nosotros, afortunadamente, yo participé en un conversatorio, digamos, en un congreso que se realizó acá en Colombia y vimos que eran unas instituciones que ya tenían eso automatizado. Entonces, el médico por algún motivo ponía, por ejemplo, digamos, mucositis grado 1 por oxaliplatino. Entonces, eso le generaba la alerta al químico farmacéutico, inclusive le llegaba al correo. El químico farmacéutico no tenía que estar leyendo todas las historias clínicas tratando de cazar o de encontrar la aguja en el pajar de una reacción adversa. Entonces, esa es una de las técnicas que se tiene. Otra de las implementaciones que se pueden tener es como el que vemos en la Universidad de México, que se encarga de buscar, digamos, interacciones entre los medicamentos que se tienen allá. Digamos que se tienen muchas, ya sería pues como que cada institución determine cuál es la problemática y en sí cuál es como la necesidad que se tiene para poder desarrollarla y darle pues como respuesta a la problemática que se tenga. Pero en realidad sí son muchos, cada vez vemos que se están automatizando como los procesos, por ejemplo en las centrales de mezclas, las hojas de cálculo ya hay algunas donde uno simplemente pone la cédula y desde la historia clínica trae el esquema de tratamiento que se va a administrar, las dosis que se van a administrar, inclusive trae los volúmenes en los cuales se debe preparar el medicamento. En las centrales de mezcla en oncología, por ejemplo, cuál es el contenedor final, si es libre de PBS, si es, digamos, un frasco de vidrio, si es en destroza, si es en salina. Ya se tiene eso, entonces ya se ha visto pues como la necesidad de estar trabajando siempre como en aras de implementar y automatizar los procesos. A ver, hay una pregunta más, dice Juan José Condori Muñoz, dice, ¿qué empresas de salud en Colombia están trabajando con IA y actualmente cuál es la demanda laboral de un profesional con conocimientos de IA en Colombia? Acá en Colombia hay varias. Conozco una acá en Medellín que se llama Cielo.
Digamos que ellos han venido trabajando mucho, ellos le dan mucha respuesta no solamente a los prestadores y a los aseguradores, sino también a los, digamos, a la industria farmacéutica, que siempre está buscando pues cómo desarrollar eso. La demanda me parece que ha ido aumentando, cada vez se ha visto como, digamos, algunas organizaciones, algunas SAS que se encargan de dar respuesta a instituciones que no tienen como toda la capacidad humana o todo el equipo de trabajo que pueda desarrollar eso, porque siempre se necesitan personas que tengan muchísimo conocimiento. Entonces, por ejemplo, este tipo de empresas tienen los químicos farmacéuticos. Si no los tienen de planta, los pueden contratar. Tienen, digamos, los matemáticos, tienen los diseñadores de software, los que generan minería de datos, tienen todo este tipo de grupo de trabajo donde pueden desarrollar eso. Entonces, la que yo conozco acá en Medellín se llama Cielo y en realidad pues ha tenido como mucha fuerza y cada vez se ve, por ejemplo, que se va desarrollando mucho desde la academia todo el tema de desarrollo de inteligencia artificial en los pensos académicos y también acá en Colombia ya inclusive hay unas especializaciones en inteligencia artificial, en analítica de datos, en epidemiología, en estadística bayesiana, que fue uno de de los temas que vemos ahí. Entonces, digamos que cada vez se le ha dado como la importancia a todo ese proceso. A ver, vamos a ver si hay alguna. O en el sector farmacéutico, esa no es la pregunta. Bueno, Juan o Camilo, pues muchas gracias. Bueno, de antemano agradezco tu disposición. A Juan lo tuvimos en el, pero antes de seguir hay una pregunta más, Sí, señor. o también de Fabio. Dice, ¿existe alguna amenaza de que la IA desplace la labor del farmacéutico cuando debe ser el reto en adelante? Listo, digamos que nosotros no lo hemos visto en sí como una amenaza, sino como una oportunidad. Yo creo que digamos que las personas que no vamos en este bus probablemente nos vayamos a quedar relegadas. ¿Qué es lo que se hace? Por ejemplo, la pregunta que hace Fabio es muy válida y de verdad que es una de las preguntas que más nos hace. Un químico farmacéutico que está como el que tenemos en la institución donde yo trabajaba, verificando historia clínica por historia clínica, buscando reacciones adversas, en el momento donde se pueda sistematizar el ingreso de las reacciones adversas y que a mí me lleguen las reacciones adversas, el resto del tiempo lo puedo, digamos, utilizar en educación de pacientes, realizar en rondas clínicas en la sala de quimioterapia, buscar las reacciones que se tienen, educación de pacientes, educación a familia. Entonces, digamos que yo no lo veo como una amenaza, sino más como una oportunidad y gracias a eso entonces se puede, digamos, delegar el tiempo que se ahorra en la búsqueda administrativa de todas las reacciones adversas en ir y generar como una atención central en los pacientes que a la hora de la verdad son pacientes que requieren mucho la intervención de los farmacéuticos para temas de reacciones adversas y también para tema de, digamos, de mejorar la adherencia en los tratamientos oncológicos. Creo que esa es la respuesta que considero que es la más adecuada para eso. Obviamente, pues se tienen muchas barreras y hay mucha gente que cree que el tema de inteligencia artificial lo que hace es que va a desplazar los trabajos y yo lo que veo es que la veo más como una oportunidad para uno poder desarrollar otro tipo de actividades que sean más centradas a los pacientes. Fabio dice gracias. Bueno, nos agradece a la sociedad, bueno, por promover esos importantes espacios académicos. A ti, Fabio, ya te tendremos en alguna, Ajá, por acá también alguna ponencia, invitado, por supuesto, a, por la amistad que tenemos de bastantes años. sí, señor. Una consulta, yo- por ejemplo, cuando se manejan las IAs, ChatGPT y todas estas herramientas, hay un problema de, digamos, la información que se saca, ¿no? Como para hacer un trabajo, una tesis o algo, las referencias. Es que siempre hay un déficit a este punto con las inteligencias artificiales. Yo asumo que esto también va en la parte farmacéutica y en la parte donde se quiera trabajar también será un talón de Aquiles para las IAs, ¿no? Sí, digamos que O lo sea, que el ChatGPT no sirve como herramienta de investigación, pero no tiene
respuesta definitiva. Es decir, nosotros lo que hacemos es buscar en ChatGPT como algo que nos oriente, nos da una respuesta acertada, pero nosotros no dejamos que la respuesta sea la definitiva. Nosotros digamos que en estos días estábamos buscando la frecuencia de los medicamentos biológicos en psoriasis y la verdad es que no la encontrábamos pues como en la literatura. Lo que hicimos fue la búsqueda en un ChatGPT que nos orientó y nos dijo cuál era la frecuencia de administración de los medicamentos y ya teniendo como esa idea entramos a profundizar un poco más la literatura y ya digamos que eso en cierta forma nos ayudó. Pero decir pues que la respuesta del ChatGPT puede ser la definitiva, no. Digamos que por muy entrenado que esté el ChatGPT, ya que se tiene el 4.0, digamos que da respuestas que son muy cercanas, pero siempre todos estos modelos tienen que estar validados por expertos y por personas que le den validez como a toda esa respuesta. Ujú, correcto. Sí, es una herramienta que ayuda, que facilita, ¿no? Pero eso no impide que nosotros debemos dar la validación final, ¿no? Para que esa información que recopila, ¿no? Que ya nos ahorra bastante tiempo, pues hay que darle la validez correcta, ¿no? Para poderle dar un buen uso, más que todo. Esto con una Exacto, gran mayoría de inteligencias artificiales. Yo creo que con eso terminaríamos, creo que en resumen, ¿no? Son buenos, yo exacto. creo que estoy de acuerdo contigo, no hay que verlo como una amenaza, hay que verlo como una oportunidad, ¿no? Y una fortaleza, ¿por qué no? Para más adelante, ¿no? Utilizarlo en beneficio de los pacientes, ¿no? Y también dando una eficacia en los procesos de todos nosotros que tenemos mucho trabajo que quisiéramos hacer y no nos alcanza, ¿no? Y creo que Es- esto ayudaría bastante en un futuro. Pues voy a compartir mi pantalla antes para finalizar esto. No, le comentaba que te conocía por el curso de farmacia oncológica que nos presentó nuestro buen amigo Fabio. Y pues a raíz de eso tenemos esa amistad y dentro que conocí en tu currículum que veías este tema de las IAS, pues por eso te hicimos la invitación respectiva, ¿no? Sí, señor. Muchas gracias. Bueno, Juan Camilo, pues te vamos a dar este certificado, ¿no? A nombre de la Sociedad Peruana de Farmacia Hospitalaria, a Juan Camilo Hernández Ruiz, ¿no? Por haber estado, ¿no? Como participante y ponente del webinar internacional Uso Potencial de las IAS en los procesos farmacéuticos, ¿no? Que ha sido organizado por la Sociedad Peruana de Farmacia Hospitalaria este 23 de noviembre del 2023, ¿no? Y que tuvo una duración pues de 2 horas académicas, ¿no? Pues ya te haremos llegar por email estos certificados y de todas maneras, muchas gracias por tu tiempo y por compartir pues tus conocimientos con nosotros los colegas tanto peruanos y algunos también que no son de acá, que también están del extranjero acompañándonos. Muchas gracias y a todos también agradezco el tiempo que se han dado para poder seguir un poco aprendiendo más, capacitando y mejorando nuestras competencias. Muchas gracias, doctores, y a todos que tengan una buena noche. Listo, Hasta muchas luego. gracias Rubino por la invitación y a todos también por la participación. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Muy buena noche, Es doctores. muy bien, hasta luego, muchas noches.